Pocos minutos para llegar a las 12 del mediodía y seguimos aquí después de habernos repuesto de la entrevista con Alessandra Tapia. Vamos a hablar ahora de psicología con nuestro colaborador habitual, con Vladimir. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, Iberoamérica. Autor del Batiscafo. Sí, señorita. El batiscafo.es. .es. Interesante, señores. Batiscafo.es. Que podemos encontrar todos estos temas que estamos tratando cada semana. Poco a poco vamos a ir subiendo y reiterar pues, a toda la gente que nos ve y que nos escucha que en la medida que tengan alguna duda y quiere que hablemos sobre algún tema, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y desde luego dudas psicológicas tenemos todos a todos los momentos de nuestra vida. O sea que siempre es una muy buena herramienta. Bueno, hoy hablamos de infancia, de educación. Un tema apasionante, Igual que difícil. Yo voy a irles, ya verán cómo les voy a ir poniendo 3 o 4 elementos y van a salir una cantidad de preguntas y de dudas impresionantes porque es un tema muy apasionante y que tiene mucha tela por donde cortar. Si quieren, empezamos diciendo que el tema del tratamiento a la infancia ha sido un tema ha dado muchas vueltas, a nivel político, a nivel sociológico y a nivel psicológico, por supuesto. Y es una cosa que está actualmente sobre la mesa y que, para poner una referencia política muy inmediata, el Comité de Ministros de Educación de los Estados miembros de la Unión Europea ya han dado recomendaciones. Ya saben ustedes que estas instituciones tan grandotas lo que dan son recomendaciones a los países miembros de la Unión en relación a este tema. Y una de las cosas que están manejando es lo que se conoce como parentalidad positiva. Es un poco aparatoso el tema, pero no es nada más ni nada menos que los estados colaboren en la formación de los padres y las madres para el cuidado y crianza de los muchachos, de los niños, ¿no? De la educación. Es un tema que se está apostando mucho a nivel político y que psicológicamente tiene una cantidad de contenidos muy importantes. Porque ¿dónde resuelven los padres sus dudas sobre cómo educar a sus hijos? Ahí está el clip del asunto. Yo trabajo con una teoría y con un precepto. La razón mayor por la que los padres y las madres se equivocan en el cuidado de los niños, en la formación de los niños, es por desconocimiento. Es por falta de conocer herramientas importantes, por tener acceso a esas herramientas y a esos profesionales que les orienten, y por eso cometen errores. Por ejemplo, la parentalidad positiva se apoya sobre todas las cosas en evitar el castigo físico hacia los niños y las niñas para el tema de la educación, porque es que ese conocimiento ha estado muy instaurado. Con esa frase tan famosa de una bofetada a tiempo Evita muchos problemas. Ustedes vieron, ayer ya estaban las redes sociales y una radio generalista, incluso otros medios de comunicación a nivel online, ya estaban contando lo que había pasado en Melilla, con un profesor que le ha dado una paliza a un niño en un colegio, que es un colegio con un régimen de educación no español, pero está en territorio español, está en Melilla, y la verdad que es apabullante. Ese mismo hecho que vimos y que se ha denunciado a través de un policía que le llegó la información, ese mismo acontecimiento hace unos años no hubiera sido un escándalo. Hoy por hoy la gran apuesta es reconocer que los niños y las niñas son sujetos de derechos, son seres humanos. El problema de los niños y las niñas es que no votan, es que no tienen personalidad ciudadana, digamos, en el estricto sentido de la palabra, a nivel del mecanismo, de la estructura que tenemos a nivel social. Entonces, claro, no cuentan. Pero miren, para aterrizar más el tema, a nivel psicológico, hay una cosa que se llama actividad psicológica principal, que la tienes tú, y la tienes tú, y la tengo yo, y la tenemos todos. Y esa actividad psicológica principal es lo que hace que te vayas desarrollando como ser humano. Y cada etapa de la vida tiene una actividad psicológica principal. Por ejemplo, hasta los 3 años, entre 0 y 3 años aproximadamente, más o menos, aquí hay muchos autores que no se ponen de acuerdo, la actividad principal de los niños es la relación con el adulto. Porque te tiene que cuidar, te tiene que proteger, te tiene que dar de comer, te tiene que dar cariño. A partir de los 3 años y hasta los 6, más o menos, cuando se empieza la primaria, año arriba, año abajo, la actividad psicológica principal de los niños es el juego. Por eso es que todo el tiempo quieren jugar y te desespera a ti, porque no es tu actividad psicológica principal. Tú tienes otras como adulto. ¿Y cómo se gestiona eso? Conocimiento. Con conocimiento. Vale, tú sabes que el niño va a querer jugar siempre y sabes las razones. ¿Cómo solucionas eso? Siempre, con conocimiento, con estrategias. Mira, decidir tener un hijo o una hija es un pack que tiene responsabilidades, tiene una parte sobre la que se ha hecho mucho siempre hincapié, esa parte romántica, bonito, un hecho sin
sin precedentes en la historia de un hombre y una mujer. Todo eso está muy bien, metafóricamente hablando. Pero ya a nivel de responsabilidades, las personas tienen que entender que tiene un contenido formativo y educacional muy elevado y que ese contenido y esa responsabilidad hay que asumirla enteramente, con todas las consecuencias. Educar no es fácil, nadie ha dicho que educar sea fácil. Educar es una tarea difícil. Lo fácil es no hacer nada, lo fácil es golpear, lo fácil es censurar, lo fácil es rechazar, pero educar es difícil, porque hay que estarse renovando. O sea, date cuenta que la diferencia de edad entre un niño y un adulto, como mínimo serán 14, 15 años, que es la edad en la que las chicas más o menos se pueden quedar embarazadas. Como mínimo, normalmente nadie se queda embarazada a esa edad. Es decir, le sacas una generación a tu hijo. Entonces, claro, se nos olvidan muchas cosas, tenés otras preocupaciones, entonces el conocimiento y el apoyo que la psicología puede dar en este sentido es muy grande, porque es así, los niños entre 3 y 6 años lo único que quieren, porque es que les aporta psicológicamente, es jugar. Eso no lo vas a cambiar porque lo censures, no es verdad. Entonces, o lo asumimos... Estás censurando aprendizaje. Efectivamente, es la manera de aprender. O sea, la rapidez con que se desarrollan y crecen las neuronas que fortalecen el conocimiento en los niños y las niñas es vertiginosa. O sea, va a unas velocidades inimaginables. Y ese es el momento en que los muchachos tienen que aprender. Por eso, educar de manera incorrecta es negativo psicológicamente. Porque si no aprovechas ese caudal, esa energía, esa esponja que tienen los niños a esa edad, lo cierto es que es un desperdicio a la vuelta de los años. Cuando los muchachos pasan a la primaria, a la educación reglada, que son aproximadamente 6, 7 años, su actividad psicológica principal es el estudio, porque comienzan sus primeras normas. Ojo, eso no significa que el juego no siga siendo importante, se viene arrastrando, ¿sí? Pero su actividad psicológica principal es el estudio, porque ya tiene responsabilidades, tiene un horario, tiene compañeros que tiene que respetar, tiene la figura de un profesor, tiene conocimientos que adquirir, etc. Siempre, y ustedes lo han escuchado muchas veces, se califica la adolescencia como una edad... conflictiva, ¿no? Ahí está, tú lo has dicho, complicada, vos también lo has dicho. Y eso no es verdad, no es del todo cierto. O sea, la adolescencia es tan complicada como lo es la adultez, como lo es la infancia, como lo es la vejez, cada etapa con sus propias características. Pero la adolescencia yo creo que el niño rompe un poco quizá, ¿no? O se aleja un poco más de sus padres. A lo mejor con los padres para ser persona, ¿no? Para considerarse ya como adulto. Ustedes han visto seguramente a los niños cuando aprenden a caminar, que empiezan a dar sus primeros pasos y se tambalean y hay que estar ahí con dolor de rabadilla detrás de ellos para que no se hagan daño, ¿sí, verdad? Es lo mismo, yo utilizo la misma comparativa. Cuando un niño aprende a caminar, se quiere comer el mundo, porque es que ha estado toda su vida sentado y dependiendo de que te lleven para acá o que te hagan ver para un lado o que te hagan ver para el otro. En cambio, cuando aprende a caminar, descubre que para ir a ese sitio se puede trasladar. Peor o mejor, pero se puede trasladar. En la adolescencia pasa lo mismo. Los niños a esa edad, porque siguen siendo niños, ya es muy complicado que tu madre o tu padre, por ejemplo, te diga, no, pues, Patrick, vas a salir de casa y te vas a poner esos zapatos, ese pantalón y esa camisa. A esas edades ya los niños saben que pueden combinar de una manera distinta, ven las modas, ven las influencias. ¿Necesitan tomar decisiones por sí mismos? Necesitan tomar decisiones, es una necesidad. Más que un gusto, más que satisfacer una inclinación, más que querer tomarlas, deben tomarlas, necesitan tomarlas. Si no arriesgan, si no apuestan, entonces van a terminar siendo, a la vuelta de la esquina, cuando sean adultos, ya hace un ratito estaban charlando ustedes acerca de lo cortito que es la vida, y si en ese momento no promovemos que los muchachos y las muchachas tomen decisiones, arriesguen, pierdan, se equivoquen. Hay una película que se llama Descubriendo a los Robinson, que es una película de animación, que seguramente la han visto y si no la recomiendo. Y en esa película hay una secuencia en la que se celebra cuando te equivocas, ¿sí? Porque va de científicos así locos y este prototipo, ¿no?, que tenemos. Y hay una secuencia en la que
los protagonistas celebran tu error. En vez de censurarte, que es lo que normalmente ocurre, ves, te lo dije, lo que hacen es celebrar tu error. Viva, te has equivocado. Y el protagonista al que le celebran el error, que está fuera del lugar, pregunta, ¿por qué me está celebrando el error? Porque es que a partir de ahí Vas a aprender. te vas a dar cuenta qué es lo que no tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, en la formación de los muchachos, permanentemente hay que estar muy pendiente de todo. Y la familia, miren, ¿se acuerdan? Ustedes seguramente han escuchado ese dilema grande entre familia y escuela y colegio. ¿Dónde tienen que educarte, no? Efectivamente. Y eso no tiene, es una discusión falsa. Eso no es verdad, eso está perfectamente definido. La escuela, en los colegios, tienen una función. Y los padres tienen Y los padres tienen otra, efectivamente, no hay que pelearse. O sea, los muchachos van a los colegios a aprender una serie de asignaturas y obviamente quienes se las enseñan tienen la responsabilidad moral y profesional de transmitir también ciertos valores. ¿Y cómo se puede compaginar esa necesidad de educar, de transmitir esos valores en casa con la situación en la que estamos viviendo ahora, que se trabajan muchas horas, trabajan los dos padres, llegan a casa cansados, no tienen tiempo a lo mejor para educarles, no tienen, a lo mejor pues, están cansados, no son capaces de gestionar eso? Yo cuando trabajo con padres y madres de adolescentes o de niños, Conciliación laboral. siempre parto de un hecho. Hay cosas que no vas a poder cambiar. No podemos, hay cosas que no podemos cambiar, por lo menos de momento. Y la reivindicación para cambiar ciertas cosas tiene un escenario. Es decir, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar está trayendo de cabezas a muchos sectores, tanto no solamente del gobierno, sino también de plataformas, de organizaciones, etcétera. En la realidad, ¿eso ya se ha transformado? No, no se ha transformado. ¿Hay que transformarlo? Por supuesto que es importante. ¿Se puede conciliar la vida laboral y personal? Sí. A la respuesta de si se puede conciliar, la respuesta es sí, sí se puede. Claro, lo que sucede es que hay que, es con lo que yo trabajo, hay que saber delimitar en qué campo vamos a reivindicar y a procurar que eso ocurra. Es decir, promover que eso ocurra tiene un campo de actuación, en la que, por ejemplo, a nivel psicológico, nosotros podemos participar, podemos apoyar, pero no podemos hacer esos cambios, no es nuestra competencia. Ahora bien, esa realidad que trae problemas en la educación de los muchachos, la psicología tiene un campo de acción en el que sí puede actuar directamente. Y parte de ese campo de acción es formar a los padres y decirles, mira, esto de momento no ha cambiado, tenemos que hacer algo para que tu labor, tu función como padre y como madre se lleve de la mejor manera posible. Y aquí sí que no hay discusión, las familias tienen funciones que tienen que cumplir, deben cumplir. Sí, deben cumplir esas funciones, pero cuando no hay tiempo, ¿qué le recomendáis a tantos padres que habrán ido con ese problema a vosotros? Claro, cuando la gente acude con un problema de este tipo, necesariamente hay que ir a las razones que lo han provocado. Es decir, cuando hay un problema es porque hay unas razones que dictan qué está pasando. Y ahí es donde nosotros a veces nos dan verdaderos dolores de cabeza, porque una vez que el problema ya está instaurado, pues hay que mover mecanismos para cambiar. O sea, aquí lo importante, y es una cosa en la que yo insisto siempre, el carácter preventivo de todo a la hora de trabajar. Si los padres desde el principio, con esos problemas que tenemos, ¿verdad?, son capaces de saber cuáles son los principales lineamientos de formación en los niños, es decir, que te aprendan una cosa tan sencilla como que los muchachos, los niños, aprendan a escuchar tus orientaciones como papá y mamá. Si eso no se entrena, y esto es un entrenamiento, o sea, esto es un hábito. Claro, si no has entrenado el hábito de que el niño responda a tus orientaciones, al cabo de 7, 8 años, pues no te va a hacer caso. Entonces, cuando los padres y las madres conocen desde el principio, y por eso es que la Unión, los Estados miembros de la Unión, insisten en que los gobiernos presten todos los recursos para que esto pueda ocurrir y que los padres, antes de que tengan el problema, estén formados. Porque una cosa tan sencilla como que un niño o una niña aprende a escuchar tus orientaciones es vital el día de mañana para cuando esté enfrente de una situación. Mira, si un niño aprende a escuchar un no, si un niño aprende a tener límites, si un niño aprende a reaccionar cuando le dices eso no lo hagas, por muy pequeñito que sea, ¿sí?, porque está en riesgo, porque se puede hacer daño, porque puede romper algo, desde el principio, desde que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando tenga 7,
y esté ante un problema más gordo, más serio, 8, 9 o 10, en el momento que ese niño esté entrenado y tú le digas no, ese niño va a responder. ¿Y cómo se entrena ese niño para que te haga caso cuando tú dices no? Sin castigo, sin castigo ahí está. físico. Claro. Todas las casas tienen adornos de cristal, ¿verdad? Sí, tienen cerámicas. Que según el uso de los años van desapareciendo sí, poco a poco. Poco a poco, sí. Y todas las mesas de todas las casas tienen puntas, o la mayoría de ellas. Hay casas donde los padres casi que blindan toda la casa para que el niño no rompa nada ni se haga daño. Y hay casas en las que eso no ocurre. Porque desde que el niño es pequeñito, no, eso no se toca. No, cuidado, no. Y eso estoy hablando de cuando estábamos, o sea, de lo que estábamos hablando hace un ratito, cuando el niño empieza a gatear. Que no, pasa que eso es difícil, hay que estar ahí encima. Es el refuerzo del no, refuerzo positivo. ¿Qué es un hábito? Un hábito es, la base del hábito es la repetición. ¿Pero cuántas veces tienes que decir que no? Todas las veces que sea necesario, hasta que, mira, cuando un niño está entrenado a escuchar tu voz y a hacerte caso, sabe cuándo puede meter la mano en un sitio y cuándo no la puede meter. Y cuando está entrenado y la va a meter, sin que tú le digas nada, es capaz de girarse. A ver qué le vas a decir. ¿Sí? Y si hace algo bueno, también se gira. A ver qué le vas a decir. Porque está entrenado. Es un niño al que se le hace caso permanentemente. Los niños necesitan atención, cuanto más pequeños, más atención. La base de la formación de la personalidad de un niño, una formación de la personalidad buena, importante, segura, es la atención que le demos. Los niños necesitan que le miremos, que les escuchemos, que les atendamos el llanto, que los abracemos, que los besemos, que le hablemos. El hablar es un estímulo para los niños. Hay niños a los que, desgraciadamente, los padres desconocen esto, que hay que hablarle a un niño. Sí, se le puede decir, ay, mi niño, qué bonito todo ti, ¿sí? Que es como transformamos el lenguaje, pero también se le puede hablar de manera normal. A los niños hay que hablarle a las cosas con su nombre y decirles y hablarles y estimularlos. Entonces, así es como conseguís perfectamente. Fíjate que hasta aquí, hasta lo que he contado ahora, no estamos hablando de ningún problema, estamos hablando de cómo se empieza a formar. Y decía, ¿las familias tienen funciones? Por supuesto, y ahí no hay discusión. Las familias tienen que proteger, tienen que educar en valores, tienen que alimentar, tienen que dar afecto, tienen que dar conocimiento. Eso está escrito, existe. La familia, ¿pero qué parte de la familia? ¿Padres, en su defecto abuelos? ¿Los hermanos también? Yo siempre digo que los niños son de la tribu. Es decir, la familia esa de anuncio de leche, papá, mamá, niños desayunando alrededor, felices y contentos con un sol radiante que se fuga por la ventana, ese es el modelo de familia. De médico de familia. Sí, efectivamente. El modelo de familia nuclear que se ha explotado durante mucho tiempo en los medios. Pero hoy por hoy sabemos que el concepto de familia es mucho más amplio. Son los primos, son los tíos, son los padres. ¿Educan los abuelos o tienen la misión de educar los abuelos? Sí. ¿O nos quedamos con los abuelos o madres con mucho azúcar? Esa mala crianza que promueven los abuelos también es parte de una educación. Porque recoge un sentimiento efectivo, claro, efectivamente. La figura de la abuela, sobre todo. Claro, no podemos delegar la responsabilidad, a no ser que no existan los padres, no estén presentes, ¿no? Esa es otra cosa. Caso sí que asumen otras funciones. Que es lo que conocen los especialistas como familia extensa, cuando los padres no están y se hacen cargo otros miembros de la familia. Pero esa labor de los abuelos, por llamarlo de alguna manera, es también parte del aprendizaje. Es decir, vos sos el resultado, y vos también, Patrick, ustedes son el resultado de lo que han heredado de sus padres, que a su vez heredaron de sus padres, que a su vez heredaron de sus padres. ¿Pero hablamos de herencia genética o hablamos de herencia educacional? Las dos cosas, las dos cosas. Porque, por ejemplo, si la genética, o sea, pues a lo mejor tienes en la genética pues comportamientos agresivos, ¿sí? ¿Eso se puede solucionar con educación? Sí. Y viceversa. Sí. Mira, ahora que hablas de agresividad... por ejemplo, un ejemplo de la agresividad. Sí, pero es un problema que nos acontece a todos. Es un ejemplo muy bueno, porque la agresividad es natural. Lo que no es natural es la violencia, eso es otra cosa. Lo explicábamos creo que hace un par de semanas. Eso es otra cosa, que es el ejercicio del poder gratuitamente para conseguir algo. Pero la agresividad es buena, es decir, es una respuesta biológica humana. Y una recomendación... Para poner límites, ¿no? Claro, efectivamente, una recomendación para los padres y las madres, esto es muy importante. La agresividad
tiene que tener un lugar en la formación de los niños. Es decir, una manera, y esto ya es una recomendación profesional, una manera de canalizar la agresividad para que no salga en un momento determinado es promoviéndola en el juego. Es decir, vamos a jugar a pelear, o vamos a jugar a que somos monstruos, vamos a jugar y crearle al niño un entorno controlado, como es el juego, con normas. Es decir, no se vale pegar en la cara, no se vale meter el dedo en el ojo, no se vale hacer daño, ¿sí? No se vale jugar con cosas que te puedan lastimar, pero promoves esa agresividad, sacás lo que el niño lleva dentro a nivel de agresividad y lo estás canalizando de una manera bonita, porque el niño sabe que en ese contexto puede ser agresivo, de tal manera que bajás, digamos, la incidencia, la fuerza, la contundencia de esa agresividad que no podés evitar para que aparezca en otro momento, por ejemplo, cuando le llamas la atención, porque es muy desagradable llamar la atención a un niño y que conteste de manera agresiva. Entonces, una manera de evitar eso es haciendo esto que estoy explicando ahora mismo a través del juego para sacar esa agresividad y obviamente, y otra es, una cosa es poner límites y otra cosa es ser autoritario, no es lo mismo. Los límites, lo haces porque yo lo digo. Claro, ese es el último recurso. O sea, ya cuando se te acaban las razones y la paciencia, ¿por qué? Porque yo lo digo. Si el niño no Mientras atiende vivas bajo mi razones... techo. Efectivamente, cuando seas grande comer huevo, dicen aquí. Exacto. Sí, dime. Claro, ¿cómo tratas de evitar llegar hasta esos límites? Porque cuando vivas bajo mi techo son mis reglas, porque yo lo digo. Si el niño no atiende a razones, o siempre van a atender, o hay razones muchas veces infinitas. esto ocurre sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando parece que el chico o la chica intenta como rebelarse contra lo que ha vivido y empieza a pensar por sí mismo, toman decisiones por sí mismo. Claro. Ahí es cuando se... Claro, ahí es cuando ya se manifiesta lo que has hecho durante 14 años atrás. Es decir, mira, una de las maneras más fundamentales, y esto es otra recomendación para los padres y las madres. Ahí estamos Hoy es llenos de día de recomendaciones. Una de las maneras de educar, la más fácil, es el ejemplo. El ejemplo, o sea, no hay que hacer nada. O sea, los niños, desde que son chiquitos, serán niños y serán chiquitos, pero no son tontos. Saben perfectamente observar y reproducir. El ejemplo, es decir, lo que tú haces como papá y Porque mamá... aprendemos por conducta de imitación, además, ¿no? Por supuesto. Una de las principales, pero tú también, con la edad que tienes. Y yo, y tú. Aprendemos, claro, pero efectivamente, por lo que nos queremos parecer a alguien siempre, sí, ¿por qué no? Todos tenemos un ídolo, la religión se basa en eso. La religión se basa en ese ser, da igual qué religión sea. Si vos te das cuenta, en los libros sagrados de todas las religiones, al fin y al cabo vienen a decir todos lo mismo: sé bueno, cuida a tu prójimo, no robes, no mates, ¿sí? Entonces, el ejemplo es la principal arma, la principal fuente de educación en el seno del hogar. Lo que hablas, lo que dices, cómo te comportas, cómo gritas, cómo comes la comida, por ejemplo, que es una cosa que trae de cabeza a mucha gente. Cómo se comporta un niño en la mesa. Miren, hay una autora, ahora se me escapa el nombre, pero me lo tomo de tarea, hay una autora francesa, una psicóloga francesa, que tiene una tesis en el tema de la educación en la infancia, y ella dice que promover buenos modales en los niños garantiza en buena parte que al cabo de 7, 8, 9, 10, 12 años tengamos seres humanos adolescentes plenos. Y cuando hablo de buenos modales hablo de buenos días, por favor, gracias, hasta luego, adiós. Eso tan sencillo, que normalmente los niños no escuchan. Si vos vas por la calle con tu hijo y tu hijo escucha que das los buenos días a la gente, que das las buenas tardes, que das las gracias, que pedís las cosas por favor, que tenés una sonrisa, que eres amable, el niño está viendo un modelo, porque tú eres su referente inmediato. Eso es mucho más, funciona mejor que un ¿qué se dice? Claro. Gracias. Efectivamente. Entonces el niño aprende a socializarse, aprende a socializar el idioma, aprende a interactuar en grupo, porque eres tú su referente y eso no lo puedes cambiar. Y insisto, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los padres y las madres, este tipo de cosas que parecen tan elementales, no las conocen. Y por eso la base de la buena crianza y la educación en los muchachos está en la educación de los padres y las madres. En conocer este tipo de cosas que si las analizamos, no hay que tener un doctorado para ejecutarlas. Ahora, hay que conocerlas.
Hay que conocerlas porque, insisto, son la base de que los muchachos a la vuelta de 15 años, cuando son adolescentes, no comienzas a hacerte preguntas, ¿qué habré hecho mal? No, es que no es que hayas hecho algo mal, es que hay cosas que no hiciste. Entonces, como no las hiciste, ahora no las busques. Un gran error que cometen muchas personas que tienen hijos es querer educar a los muchachos en público. Y claro, entonces te miran diciendo, ¿pero qué dices? Si nunca me has dicho que no grite, nunca me has dicho que coja el cubierto bien, nunca me has dicho que me limpie, ¿me lo vas a decir ahora? Sí, hombre. Entonces ahí donde están esos cuadros de angustia, esos cuadros de perretas, esos cuadros de... Eso hay que hacerlo en casa. A los muchachos hay que educarlos en casa. Hay que enseñarles estas cosas elementales porque así van entrenando el hábito de escuchar y responder a tus orientaciones. Y claro, cuando ya son más grandecitos, ya no les resulta incómodo. No les resulta... Yo tengo una paciente, una chica, que su madre trabaja en televisión, ¿sí? Y claro, esta muchacha siempre ha visto a su madre por la tele. Y creyó que todos los padres del mundo y las madres del mundo salían por la tele. No le era extraño luego cuando descubrió que no es verdad, que era una cosa muy particular, ¿no? Que su mamá trabajara en televisión. Entonces comenzó a darle valor a las cosas. Con los mensajes pasa exactamente lo mismo. Si los acostumbramos, si no ponemos esquineras, si no forramos la casa con papel de burbuja, si no metemos al niño en un búnker, sino que normalizamos su vida en casa y le hablamos desde chiquito y le decimos que no, porque claro, estoy hablando del no, pero hay más cosas, más orientaciones que el no, para que los niños aprendan. El reírles, el acercarse, el abrazarles, el hablarles, el no, el por aquí, el cogerlos, el llevarlos para acá. Entonces, cuando los niños crecen con esta perspectiva de la vida, obviamente a la vuelta de la esquina no tenemos ningún problema, pero hay que hacerlo antes. O sea, se podría decir que en conclusión podríamos tratarles a los niños como adultos desde pequeños. A los niños hay que tratarlos como niños, ¿sí? Con el convencimiento que tienen derechos y obligaciones. Hay una cosa que se llama Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y en esa carta de la Convención Internacional de los Derechos está recogido todo lo que son los niños. O sea, un niño, por ser niño, no significa que el ejercicio de la violencia sobre un niño, por ejemplo, el castigo físico, es de lo más denigrante que puede haber. ¿Y sabes por qué ocurre? Porque no se puede defender, o porque no lo puede evitar, porque no puede correr. Entonces el adulto que ejerce la violencia sobre un niño y una niña está violando sus derechos básicos. O sea, nadie va por la calle repartiendo golpes a la gente porque el mundo no le gusta. Eso no está bien visto. Entonces, ¿por qué lo hacemos con los niños? Lo hacemos porque estamos en una posición de poder. Quienes ejercitan la violencia están violando el básico derecho de un ser humano, que es el respeto a tu integridad física. Entonces, insisto, a los niños hay que tratarlos como niños, conociendo cuáles son sus actividades psicológicas principales, y en segundo lugar, sabiendo que son sujetos de derecho, que tienen derecho a una serie de cosas y que también tienen obligaciones. Pues con esas dos conclusiones, nada fáciles de aplicar, nos quedamos. Desde luego el tema da para mucho porque tenemos muchas dudas, ¿no?, sobre la educación, sobre cómo educar y sobre las consecuencias, ¿no?, que puede llevar, que puede tener no hacerlo bien. Pero seguiremos la semana que viene. Seguiremos la semana que viene, las consecutivas. Desde luego, porque nos han quedado muchos temas por tocar. Perfecto. Estamos muy educados, muchas gracias, Vladimir, por estar aquí con nosotros. De nada, un placer. Nosotros vamos a publicidad y a la vuelta... Arte Arte y música, hasta ahora mismo.